Porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por Astele.tv, que se transmite, ¿verdad?, en este canal. Y ahora pues tenemos el gusto que esté con nosotros nuevamente Carlos Álvarez para tratar un tema que, como se anunció, ¿verdad?, es de sumo interés, sobre todo en esta época de la pandemia COVID. El plástico en la era COVID. Mucho gusto que estés con nosotros, Carlos. Al contrario, Enrique, es un gusto estar nuevamente contigo aquí en tu importante espacio. Pues hay que aprovechar que tenemos un consultor ambientalista, un experto en estos temas, ¿verdad? Que pues para el gran público pues trataremos de exponerlos de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Todos realmente, bueno, no todos, sino me incluyo como un neófito, ¿verdad? En estos temas de química que con trabajos lo pasamos, ¿verdad? En la secundaria y en la prepa. Y bueno, pues vamos a iniciar. Y bueno, pues tenemos una presentación PowerPoint que preparamos ex profeso, ¿verdad?, para este tema. Y vamos a, aquí estamos con la presentación, ¿verdad? Y aquí pues está una imagen muy, muy emblemática, ¿verdad?, de estos tiempos, ¿verdad?, del COVID. Y pues también una imagen de cuando Carlos estuvo ya en esta etapa del programa de home office. Y veamos una introducción. Vamos a mover aquí que esto un poco esto. El plástico ha representado una revolución en la historia moderna, por su variedad y múltiples usos, resistencia y adaptabilidad, baratura y facilidad de producción y empleo, dio respuesta a infinidad de necesidades humanas, transformó la vida moderna y sustituyó a la madera, cartón, vidrio, acero, cuero, cerámica, aluminio, barro y mimbre, algunos de ellos grandes consumidores de agua, celulosa y otros recursos naturales. Si bien el plástico es un importante contaminante, al grado que en diversos países se han tomado medidas drásticas, su prohibición ha impedido que se agudice la crisis ambiental global, ya que, por ejemplo, no se ha frenado la emisión de gases de efecto invernadero que causan grave daño al planeta, entre ellos a los mares y océanos. Por el gran valor sanitario que el plástico ha demostrado en la actual pandemia del COVID, se ha puesto en telón de juicio las posturas del prohibicionistas del fundamentalismo ambientalista. La civilización del plástico. La producción de plástico pasó de 2 millones de toneladas anuales en los 50 hasta los 380 billones actuales. Se han fabricado unos 8.3 mil millones de toneladas de plástico desde 1950. Tan solo los fabricantes de bebidas producen anualmente más de 500 mil millones de botellas de plástico y al año se usan 500 mil millones de bolsas. En México se utiliza 1.6 millones de toneladas anuales de plásticos en las industrias automotriz, alimentaria, médica, etc.
La industria de plásticos genera 1.200.000 empleos. Y aquí vienen algunos datos, ¿verdad?, que revelan la gran importancia de la industria del plástico en México. ¿Cómo ves esto, Carlos, sobre esta civilización de plástico en la que vivimos? Así, mira, bueno, en primer lugar es evidente que hoy, así como hace miles de años el hombre descubrió el fuego, después los metales, los minerales, los transformó y vivimos la era de los metales. Desde el principio empezó a usar la madera, o sea, la celulosa de los árboles, eso siempre lo ha hecho. Pero luego viene también la era del papel, pero el papel pues es celulosa, o sea, son árboles. Y hoy no tenemos un planeta así que digamos arbolado, bonito, no. Hemos perdido en los últimos 300 años la mitad de toda la corteza vegetal del planeta. Por eso es importante que entendamos que esta moda, este plástico, que le llamamos plástico, fíjate, es una palabra ya es un concepto, ¿eh? Porque en realidad fue en 1860 cuando se fabricó el primer plástico, entre comillas, era el celuloide. El celuloide aquel para hacer las películas del cine mudo, 1860. Todavía no lo extraíamos estos nuevos plásticos del petróleo, sino que el celuloide era derivado de la celulosa precisamente. Por eso le pusimos celuloide, que era esa celulosa más alcohol, etanol y alcanfor, básicamente. Eso es el primer concepto de una materia plástica. Y se quedó la palabra plástico, pero ya fue a principios del siglo XX, a principios del XX es cuando se empieza realmente a generar, digo yo, la química del petróleo y empieza a estudiarse, a generar la tecnología para aprovechar el petróleo y es cuando empiezan a probarse los plásticos, ¿verdad? Hubo muchos, la baquelita, aquella famosa, o sea, pero fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta petroquímica en realidad hace su verdadero desarrollo. Y es a fines de los 50, principios de los 60, cuando empezamos a ver toda esta sustitución del vidrio, del acero, por supuesto del papel, del cartón, de la madera y del mismo hueso, ¿verdad? El hueso, porque también usábamos marfil, por ejemplo. Las bolas de billar en un principio eran de marfil, de los colmillos de los elefantes, imagínate nada más, ¿cómo? Entonces, no, de plástico. Entonces, así es como empieza el plástico. Pero yo creo que lo más importante del plástico empieza por los 60, en la década de los 60. Ahí es donde el mundo, este nuevo mundo urbano es muy importante. La vida urbana es la que nos ha llevado hoy a cambiar la forma de consumo de todo, sobre todo de alimentos y de bebidas. En estas urbes, en estas ciudades, nunca tenemos tiempo de nada, entonces ahora vamos a unas tiendas enormes a comprar para 2 o 3 semanas o para un mes, porque no tenemos tiempo. Ahorita por la pandemia estamos detenidos y sí tenemos tiempo, pero en 1960 yo iba con mi madre al mercado y llevaba una canasta de mimbre y estaba a 2 cuadras de mi casa y compraba exactamente lo que iba a cocinar ese día y lo cocinaba y no había ningún plástico. Había, si acaso, periódico, papel periódico, hacían unos cucuruchos para el arroz o el frijol, o un papel encerado para la carne, pero todo lo demás iba tal cual. O sea, la fruta, la verdura se ponía sobre la canasta y se cocinaba y nos comíamos todo ese día. Hoy no, hoy la mujer moderna trabaja, dice, no, bueno, vamos a comprar para 15 días. Y entonces, ¿en qué están contenidos los alimentos? En su gran mayoría, en plásticos. Pero el plástico ha sido todavía más importante
no solamente en la sustitución de todos estos otros materiales, sino que nos ha dado la mejor forma de mantener estériles, o sea, limpios, sanitariamente hablando, limpios los alimentos. Ese es el tema. El poder sanitario, la capacidad sanitaria del plástico es inigualable. Las jeringas hoy, a mí mi madre me ponía la jeringa de vidrio con una aguja negra que la hervía y la hervía y la hervía y le decía yo, mamá, esa jeringa está negra, no sea collón, volteese y me ponía mi inyección. Bueno, pues a través de esa jeringa, de aquella jeringa de vidrio, se transmitió la hepatitis, el SIDA, o sea, muchas enfermedades, muchos virus, y ahora sobre todo el virus, precisamente porque nosotros queríamos usar ese acero y ese vidrio, pero entonces ese es el tema de la higiene, del poder sanitario, que ahora sí tienen los plásticos que nos ayudan a mantener estériles prácticamente. Todos los utensilios o la gran mayoría de los instrumentos, las jeringas, todo lo que nos ponen en un hospital, ahorita que estamos con el tema del coronavirus, pues la mayoría es de plástico. Los mismos cubrebocas son de plástico, las rafias son de plástico. Este cubrebocas es de polipropileno, se puede lavar, es Bueno, durable, antes barato. de, antes de pasar, perdón, Carlos, antes de pasar a esos detalles, digamos, del plástico que cobran relevancia en la actualidad, hay que ver cómo, pues el plástico, pues es parte consustancial de la vida moderna, le ha dado más confort, ¿verdad? Más seguridad a las personas, pero también, pues el plástico ha impulsado cadenas productivas y ha impulsado el desarrollo tecnológico. O sea, hay aspectos que no se ven mucho del plástico, porque justamente tú haces referencia a los años 50 y 60, que coinciden, ¿verdad?, con la entrada de la tercera revolución tecnológica. Y costaría mucho trabajo pensar que esta revolución tecnológica se hubiera dado sin el plástico. O sea, el plástico fue un producto de la segunda revolución, tú lo mencionaste bien con el petróleo, ¿verdad? Es un hijo de la segunda revolución tecnológica, pero ha impulsado la tercera revolución tecnológica y también es parte de la cuarta revolución tecnológica, Carlos. Claro, está en las computadoras. Ahorita mismo estamos usando una computadora que tiene unos plásticos ya especializados, ¿verdad? Ya son plásticos de ingeniería, así les llamamos. Y hay plásticos, bueno, no hubiéramos llegado a la luna sin los plásticos. Por eso aquí puse una variedad de plásticos, hay más, evidentemente, pero a estos les llaman los cinco magníficos, ¿no? El Es polietileno, el poliestireno, el poliéster, el polipropileno, el policloruro de vinilo, ¿no? Que son, correcto. como les llaman, los cinco magníficos del plástico. Se sabe que hay muchos más, ¿no? Sí, tenemos policarbonatos, tenemos los especiales ABS, en fin, pero estos fundamentalmente, como tú bien dices, son los cinco, estos son casi el 90 o el 90 y tantos por ciento de los plásticos que usamos en nuestra vida diaria, o sea, en lo cotidiano. Los otros son plásticos especializados de ingeniería y aquí falta uno nada más, diría yo, la espuma de poliestireno, que nosotros le llamamos coloquialmente unicel, la espuma de poliestireno. Por eso, Ese, por eso poliestireno ahí lo mencionamos, pero claro, no mencionamos la espuma, ¿no? exacto, este es exacto. Entonces, ¿qué pasa con él? Él, este poliestireno que es muy bueno, porque ayuda mucho a cuidar nuestra salud, o sea, a evitar el contagio, a mantener estéril el alimento limpio, sin contaminación de organoléptica, o sea, de microorganismos, pero ese no es 100% reciclable. Lo quisiera yo aprovechar para decir eso, ¿verdad? Polietileno de baja y alta densidad, 100% reciclables. El PET, polietileno tereftalato, 100% reciclable. Polipropileno, 100% reciclable. Y el policloruro de vinilo también. O sea, todos ellos, estos, salvo el poliestireno, ese es más reusable. Más que reciclable, regresarlo a su mismo estado, para su mismo uso, no. Pero es reusable. Hoy Y bueno, tenemos... que mencionas esos conceptos que son básicos y que vamos a ver más adelante, lo del reciclable y lo reusable.
porque se pueden utilizar como combustibles, en fin. Ahorita más adelante vamos a pasar a eso. Aquí interesa destacar, ¿verdad?, las industrias que el plástico está involucrada y que impulsa, tan importantes para nosotros como la industria automotriz, la industria de la construcción, ¿verdad?, que son industrias, ¿verdad?, que son de gran relevancia, ¿no? La industria eléctrica, en fin, es una multiplicidad de industrias en las cuales el plástico está involucrado. Textil. O sea, también hoy hemos sustituido el algodón, hemos sustituido el cuero, ¿verdad? O sea, hoy muchas bolsas, acuérdate, las pieles aquellas, ¿no? De chinchilla. Es que este es de chinchilla y tuve que matar no sé cuántos animales. Bueno, no, ya no. No tenemos que andar matando tantos animales y ahora puede abrir unos abrigos iguales prácticamente, ¿verdad? Con una, vamos, idénticos a los que eran de chinchilla, pero son de fibras sintéticas derivadas de los plásticos. O sea, esta es la petroquímica. Yo digo, esa es mi opinión muy personal, que la aportación más importante del petróleo son los plásticos. No hay otro. Ahora, justamente las posturas del prohibicionismo ambientalista, pues tienen como centro estas imágenes, ¿no?, que vemos, ¿no? Por un lado, como el plástico, ¿verdad?, se ha vertido a los océanos, ¿verdad? Aquí hay algunas cifras. Anualmente los mares y océanos son receptores de 12 millones de toneladas de basura. De estos 12 millones, 8 millones corresponden al plástico, causando estragos, ¿verdad?, en la vida silvestre, la pesca, el turismo. La contaminación por micro y macroplásticos está acabando con la vida de 1 millón de aves marinas y de 100.000 mamíferos marinos al año. Más del 60% de todas las especies de aves marinas tienen rastros de plásticos en sus intestinos y se han encontrado plásticos en los estómagos de casi 700 especies de vertebrados marinos. Más de 270 especies han quedado atrapadas en el plástico. La contaminación de los océanos genera daños calculados en 8.000 millones de dólares. Esta es una imagen muy fuerte, Carlos, que cuando Sí. hablamos de plástico, inmediatamente pensamos, ¿verdad?, cómo el plástico está acabando, ¿verdad?, con el agua, con los océanos, con la fauna y flora marinas y finalmente con el ser humano. Bien. ¿Qué te dicen estas imágenes, Carlos? Mira, lo que me dicen estas imágenes es que yo recuerdo que cuando estudiábamos decíamos, nosotros somos la especie más inteligente del planeta. Y nos decíamos así, pomposamente, Homo sapiens. Pues no, no somos Homo sapiens. En realidad, esta es la muestra de la gran inconsciencia, así digo yo. Lo quiero dejar en esa palabra, inconsciencia, ¿verdad? También puedo aplicar irresponsabilidad, pero yo diría más bien inconsciencia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no hemos reconocido, hay todavía una fobia esta fobia que generaron en los últimos años por estas fotografías, es una fobia mal enfocada, porque en realidad los plásticos no llegaron ahí solos al océano. Los plásticos no caminan y van y se meten al océano. Somos nosotros, los seres humanos, que inconscientemente, ¿verdad?, vertimos todo esto. No solamente a los océanos, a todos los cuerpos de agua del mundo. Tú vas hoy a la presa allá de Chicoacén, en Chiapas, y está cubierta todo el agua que está ahí, que es una extensión enorme, está cubierta de botellas de plástico, de PET. Y la limpia, digo, de vez en cuando, el municipio va y recoge la botella, y a los 8 o 15 días está otra vez llena de botellas. Y si tú vas a bordo Xochiaca, que acaba de sacar una nota en el proceso hoy, en donde ves la fotografía de bordo Xochiaca. Y nosotros tenemos 1,643 tiraderos, ese es el número oficial que nos dio Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el año pasado. Esos son 1,643 tiraderos a cielo abierto, donde hay tiradas más de 700 millones de toneladas de Aquí está residuos sólidos. aquí está la Están, otra, aquí está la otra imagen, ¿no?, que hablamos de los tiraderos, de es correcto. dice, una botella de plástico y un pañal desechable tardan 500 años en descomponerse.
104 millones de toneladas métricas adicionales de plástico contaminarán nuestros sistemas para el 2030. O sea, esta imagen nos dice que los plásticos también contaminan el suelo, el aire, el agua subterránea, Carlos. Es correcto. Sí, porque los plásticos no fueron diseñados ni para estar aquí, ni para estar en los océanos, ni en los cuerpos de agua. Ese es el tema. O sea, queremos nosotros, fíjate, cómo hay una gran equivocación con la palabra biodegradabilidad. La palabra biodegradabilidad aplica exclusivamente a los organismos vivos. O sea, yo no puedo aplicar la palabra biodegradable a una bolsa de polietileno que es de origen sintético. Es que esta bolsa no es biodegradable. No, si no es esa bolsa, la bolsa de polietileno, no puede ser biodegradable porque al revés, se hizo para que fuera resistente, durable, impermeable, reusable. O sea, esa es la diferencia con la de papel. La de papel es celulosa, son árboles y nos cuesta 10 toneladas de agua por tonelada de papel craft, que esa es la bolsa que conocemos. Esa que ahorita me están entregando y que le jalo me traen las cosas ahorita que no salgo, pido a esa tiendota gringa y me la mandan en una bolsa y le jalo a la bolsa y se rompen las asas. Y se rompe la bolsa. Sí me la están cobrando, ¿eh? No crees que no. 15 pesos, ¿eh? No crees que me la regalan. 15 pesotes. Pero ahora bien, esa es un gran error de concepción. O sea, no puede haber una bolsa de polietileno que se degrade, porque el polietileno no es degradable ni biodegradable. Ahorita ya inventaron unas bacterias y unas enzimas que se le pueden poner a los plásticos, ¿verdad? Ahora se llaman oxobiodegradables. Bueno, pero eso es una broma. El chiste es entender que los plásticos son creados para ayudarnos a tener una vida más económica, más barata. No hay ninguna bolsa más barata en el universo que la bolsa de polietileno. Es un termoplástico barato, resistente, impermeable. Y si hacemos un análisis de ciclo de vida, cosa que nadie lo ha hecho, los colegas de Greenpeace y de Oceana ellos son sociólogos, pues no saben, ¿verdad? Porque no son ingenieros. Los que sí estudiamos y que sabemos lo que son el análisis de ciclo de vida, la huella ecológica o en el caso de los plásticos reciclables, ¿verdad? Porque hay que hablar de la economía circular. Entonces, una vez que tú haces un análisis serio, te das cuenta que esta bolsa, la que satanizaron indebidamente, esa que hoy ya está usada en todo el mundo. Fíjate, la pandemia vino a regresar esta bolsa que la habíamos prohibido. Sí, antes de pasar a eso del valor ambiental del plástico, sanitario, en fin, mira, hay que ver también se habla mucho de los microplásticos. Correcto. Son trozos inferiores a 5 milímetros. Los peces suelen confundirlos con alimento e ingerirlos, y al consumirlos les puede obstruir el tracto digestivo o se acumulan ya que no se metabolizan los compuestos químicos asociados en sus tejidos. El consumo anual de microplásticos puede variar entre 74.000 y 121.000 partículas por año dependiendo de la edad y el sexo. Tienen la capacidad de atraer y acumular las sustancias tóxicas presentes en el medio marino, de manera que funcionan como un medio de transporte de contaminantes, metales pesados, pesticidas, etc. Los componentes químicos de los plásticos se acumulan en el organismo y provocan diversos tipos de cáncer, infertilidad, problemas de desarrollo, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, entre otros. Y aquí se habla de cómo llegan los microplásticos, ¿verdad? Se habla de que desde que las lavadoras, por ejemplo, dice, ni las lavadoras ni las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden filtrar las pequeñas partículas de plásticos y cómo llegan al agua y cómo llegan a los peces, luego cuando se pescan y luego uno se los come, ¿no? ¿Cómo ves todo este ciclo? Pues sí, es el ciclo de la muerte. No solamente hay plásticos, hay sustancias químicas. Y claro, muchas de ellas acompañan a los plásticos, ¿verdad? Porque eso es. Los plásticos tienen un color. Los plásticos son unos polímeros derivados
fundamentalmente de los gases del petróleo, del etano. Etano. Segundo. Primero es metano y luego es etano. Tiene 2 carbonos, CH2, enlace doble, CH2. Y de ahí viene el milagro. Se oxida y se llama etileno. Se polimeriza y se llama polietileno. Así, facilito. Pero ya no es un gas, es un sólido especial, que nosotros le llamamos plástico, pero en realidad es un polietileno y es sintético y no tiene por qué degradarse. Ese es un tema fundamental. Queremos que se desaparezca porque nosotros somos muy inconscientes, muy irresponsables y lo vamos a tirar donde quiera. Bueno, entonces ya estamos queriendo nosotros suplir, ¿verdad?, esa responsabilidad que tenemos y queremos hacerla tecnológicamente. O sea, queremos que se degraden los materiales. A ver, ¿y por qué no dicen que el acero? No, pues el acero no es biodegradable. ¿Me explico? Ni el aluminio es biodegradable, ni el Luego, vidrio es biodegradable. ¿Por luego qué van? justo esta leyenda negra del plástico ha dado lugar de que en muchos países, entre ellos México, se ha llegado a prohibir, por ejemplo, las bolsas de plástico. O sea, aquí se habla, ¿verdad?, de los estados que ya las han prohibido y en otros países donde se han dado prohibiciones. O sea, hay una leyenda negra del plástico, Carlos. Es correcto. Hay toda una estrategia, digo yo, en contra del plástico, pero desafortunadamente, primero no va a tener éxito. Te lo digo porque no vamos a dejar de usar los plásticos. Y prohibir una bolsa, la bolsa, fíjate, hay un dato que dice Naciones Unidas tú lo dijiste por ahí, se refirió de muchos millones de toneladas de plástico. Pues, ¿qué crees? Que de ese total, de ese volumen tan grande que pudiera llegar, unos dicen que son 8 millones de toneladas, otros que son 13 millones de toneladas al año. Bueno, son So- aproximaciones. No, nadie ha sacado los plásticos del mar para pesarlos. O sea que lo que digan Naciones Unidas, Greenpeace, Oceana, simplemente son unas proyecciones, unas percepciones que hay. Hay sí, el volumen de producción de plásticos del mundo. Eso sí, México produce 7 millones, México produce 7 millones de toneladas anuales. De estos 5, más, ahí están, en estas 7, está 1.6 millones de toneladas en los autos, o sea, los plásticos de ingeniería en los autos. Pero bueno, estas prohibiciones, déjame decirte, ya no son en 16, ya son más de 20 entidades federativas. Y cada quien prohibió lo que quiso, como quiso y cuando quiso. O sea, te doy un ejemplo. El Estado de México no prohibió nada. La Ciudad de México prohibió la bolsa de polietileno y todavía no prohíbe, dice que hasta enero del 2021 va a prohibir los desechables. Pero Oaxaca prohibió todo. Pero les voy a dar la noticia de Oaxaca. Oaxaca, nadie ha dejado de usar ni las bolsas, ni los popotes, ni el PET de la botella de agua, ni los desechables. O sea, nadie hizo caso en Oaxaca. A pesar de que hay una prohibición estatal, no pasó nada. El ridículo lo hace Baja California, porque solamente Ensenada y Tijuana prohibieron la bolsa de plástico. Y Mexicali y Tecate no prohibieron nada. Por eso digo, es un desorden, porque cada quien prohibió lo que creyó o lo que le dijo Greenpeace. Fíjate, el 20 de junio, en medio de la pandemia, estábamos ya con prácticamente 1,000 muertos diarios y aplicaron la prohibición de la bolsa de polietileno el 20 de junio, hace 2 semanas, en Chiapas. Fíjate nada más. O sea, es absurdo porque hoy todas las prohibiciones fueron derogadas. La propia Claudia Sheinbaum lo dijo el 1 de abril. Dijo, olvídense de la prohibición, vamos a usar la bolsa de plástico, refiriéndose a la urgente necesidad de aislar todo esto, los cubrebocas, ahora ya hay hasta máscaras, ¿verdad?, completas o a la mitad de la cara, las rafias, los guantes, todas las toallitas. ¿Te imaginas dónde se guardarían los cadáveres, Así es. Carlos?
Hoy, se hicieron pedidos de miles de bolsas para guardar cadáveres. ¿Te imaginas si se hubieran prohibido esas bolsas? ¿Dónde se guardan? así es. De hecho, déjenme decirles algo que no saben muchos. La prohibición de esta bolsa de plástico no aplicó para las bolsas de plástico de los hospitales. Eso se llaman residuos peligrosos biológico-infecciosos, que son de competencia federal. Ahí no se pueden meter los gobiernos locales, ahí es la federación. Afortunadamente, no ha habido ninguna posición por parte del gobierno federal, ni la va a haber, de prohibir la bolsa de plástico, sobre todo para los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y además clásico de nuestras legislaciones de hacer prohibiciones sin generar alternativas, ¿verdad? O sea, eso nunca se puede hacer. O sea, si tú prohíbes algo es porque ya hay una alternativa que es superior a eso. Pero aquí se prohíbe nada más así por decreto y como dijimos al principio, el plástico es es uno de los pilares de la civilización moderna. ¿Cómo lo vas a quitar nada más por una ley, verdad? Que es inaplicable per se, ¿no? Sí, mira, yo creo que es válida la preocupación de los océanos, eso es innegable, eso no se puede dejar de ver, pero yo creo que la forma de resolver el problema de los océanos no es prohibiendo la bolsa de plástico, es legislando a nivel internacional. Es muy difícil, ¿eh? Fíjense bien, es muy difícil el contexto internacional. Bueno, ahí están las ballenas, pues. Japón sigue matando ballenas y Japón ha dicho desde siempre, yo voy a seguir cazando ballenas, punto. Y Claro. nadie me va a obligar, nadie, y es correcto. Entonces, aquí se requiere conciencia, compromiso, educación e información. Esto, Y la economía circular, ¿no? Que esto ahorita vamos a tratar ese punto. Fíjate así lo es. que tú mencionabas sobre el valor ambiental del plástico. La producción de acero, vidrio y aluminio tiene consumos intensivos de agua y energía. Sus huellas ecológicas e hídricas son mucho mayores que la de los plásticos, que generan menos emisiones de GI, de gas de invernadero y menor consumo de agua y energía. La bolsa de plástico de polietileno de baja densidad, en una evaluación de sus huellas ecológica e hídrica y un análisis de ciclo de vida, resultó ser la más barata económicamente contra las bolsas de papel de polipropileno y de tela. Es 100% reciclable. A ver, platícanos eso, ¿qué es eso de la huella de carbono, la huella Sí, de carbono, la huella hídrica, Carlos? es correcto. Nosotros tenemos otra que se llama análisis de ciclo de vida. Esa es más vieja. Esa tiene 40 y tantos años, pero es más o menos lo mismo. Es analizar cuánto cuesta en energía, en agua y en recursos naturales. Un material cualquiera. Acuérdense que nosotros tomamos de la naturaleza minerales, los transformamos. Me estoy refiriendo al acero, al aluminio y al vidrio. ¿Cuál es el vidrio? Pues el sílice o la sílice, que está ahí en la arena. Está con el cuarzo en la arena del mar. Y pues nosotros tenemos muchas arenas, ¿verdad? Ese es el sílice o la sílice, también se le puede decir. Entonces, ahí está vidrio, acero y aluminio. Pero luego vamos por los árboles. Ahí viene el problema. Algo de lo más importante que le hace falta al mundo, y especialmente a México, son árboles. Es la celulosa. Y nosotros le llamamos papel. Eso es, tomamos la celulosa, usamos 12 toneladas de agua por tonelada de papel craft. Le agregamos muchas sustancias químicas, muchas de ellas contaminantes, y la energía que se consume para producir esa tonelada de papel craft es, pues, 200 veces más que la energía que se requiere para producir una tonelada de polietileno de baja densidad de esta bolsa. Entonces, cuando Greenpeace o Oceana o Naciones Unidas dice, usen la bolsa de papel porque esa bolsa es reciclable, bueno, sí es reciclable, pero es la más cara ambientalmente. Pero no dice esto que estamos hablando aquí. Debe decirnos, pero es que el papel, pues es celulosa y se requiere mucha agua. Y si algo le hace falta al planeta, es árboles y agua.
Bueno, ahorita están sin agua, no sé si tuviste hoy en la mañana para bañarte, mi querido Enrique. O sea, hoy no había agua en 11 delegaciones de la Ciudad de México. O sea, ese es nada más para que entendamos que el mejor material sintético, o sea, los que estamos fabricando nosotros, el ser humano, son aquellos que usan menos recursos naturales, generan menos emisiones y son más baratos. Entonces, y reciclables también. Esa es la gran ventaja de la bolsa de polietileno. Yo conozco una gente que la recicla 10 veces. Claro, que en la medida en que se va reciclando esta bolsa, van bajando sus propiedades de resistencia. Eso sí, entonces se le va dando un uso diferente. Se puede dar el uso, por ejemplo, estos invernaderos, donde no hay una exigencia de resistencia mecánica a la bolsa, sino nada más contener esta tierra o O sea, simplemente le pones cosas menos pesadas para que pesadas, no resistan, ¿no? exacto, nada más que rodea un material, nada más que proteja un material. En este caso se llama sustrato, la tierra, esa donde están contenidos los invernaderos tienen pues todo un sistema donde vas poniendo tus plantas, pero ahora ya lo más práctico es en una bolsa de plástico, ¿no? de polietileno, o sea, no tienes por qué gastar más. Si quieres poner madera, la madera es muy cara ambientalmente, pero económicamente también es más cara. Por eso, O sea, en síntesis, el problema no es el plástico en sí, sino cómo se le maneja, cómo se le fabrica, ¿no? Cómo se le distribuye, cómo se le consume y cómo se le desecha, ¿no? exacto, ese es Para que no, no se vuelva un contaminante peligroso, que sí lo es, pero pues todo depende cómo se dé la gestión de todo el proceso, ¿no, Carlos? cualquier material que nosotros metamos a un cuerpo de agua es contaminante, cualquiera, el que me digas. Yo buceo y yo he estado buceando en Acapulco y créanme que Acapulco es una vergüenza porque cuando uno baja, pues ahí ve las latas de aluminio, de acero y las botellas de vidrio, allá en el fondo. Esas no flotan, pues esas no las vemos porque no flotan. Y aparte todas las aguas residuales. Acuérdate que hace poquito salió un video donde muestra a un turista que estaba ahí en su hotel y ve cómo entran las descargas de aguas negras a la playa Icacos, ahí en Acapulco. O sea, somos muy irresponsables. Entonces, que quede claro, ¿eh? Una vez que analizas lo que es la huella ecológica, esa es la huella ecológica, es el consumo de energía, el consumo de recursos naturales y el consumo de agua. Esa es la huella. Y les voy a dar un ejemplo, para que vean que no es un tema mío. Ahorita, Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, acaba de adoptar una política pública que se llama la economía de la dona. Le pusieron la dona porque ponen ellos la tierra en un círculo exterior y luego hacen otro círculo concéntrico y dicen, este círculo más pequeño es el que nos va a dar el mínimo de recursos naturales para que nosotros vivamos, que tengamos este confort, esta vida, este bienestar. Ellos también usan esa palabra, ya ves que ahora este gobierno la usa, ¿verdad? El señor López Obrador le gusta mucho la palabra bienestar. Bueno, ellos también la usan. Entonces, esa franja que hay entre el círculo exterior y el círculo interior es una dona. Entonces, la economía de la dona, ¿saben en qué consiste? En utilizar ya como política ambiental los alimentos con menor huella ecológica, los materiales con menor huella ecológica. Fíjense nada más lo que está haciendo Ámsterdam. Van a renaturalizar. ¿Cómo? Renaturalizar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que regresemos a comer sanamente. Ya se van a olvidar ellos de la comida chatarra, de las sustancias químicas. Muy bien. Y luego viene lo más importante, la economía circular. Ahorita pasamos a ese tema, Carlos, perdón. Bueno, entonces, Antes de entrar a la economía circular, tú has comentado muy correctamente sobre el valor sanitario del plástico, sobre todo en la era COVID. La bolsa y empaque son la forma más económica, segura y práctica para manejar y proteger alimentos, cadáveres, residuos biológicos, infecciosos y todo tipo de desechos tóxicos.
cubrebocas, guantes, papel higiénico, etc. El plástico es un material imprescindible para los equipos de protección individual del personal sanitario y de las personas en general. Incluye también diversas piezas para equipos médicos, respiradores y ventiladores, jeringas de policarbonato, tubos médicos de PVC, bolsas de sangre, etc. El plástico ha sido fundamental para prevenir y combatir las más diversas enfermedades y actualmente el COVID-19, Carlos. Es correcto. Si no tuviéramos los plásticos hoy, no habría 500,000 muertos a nivel global, llevaríamos 20 millones. Y en México, si no tuviéramos la bolsa, en vez de llevar 30,000, llevaríamos 250,000 muertos. Ese es más o menos un estimado para que entendamos el valor más importante, a mi juicio, de los plásticos. Es el valor sanitario, como bien lo apuntas aquí. Eso es lo que no dice Greenpeace, eso es lo que no dice Naciones Unidas y eso es lo que no dice Oceana. Entonces ellos están en una campaña de desprestigio, pero no están reconociendo el verdadero valor, ¿eh? Hoy no podemos vivir sin plásticos, ¿eh? Se los garantizo. A ver, el cepillo de dientes con el que te lavas la boca, Enrique, ¿de qué es? Pues plástico, Y obviamente. dime cómo vas a sustituir ese plástico. No, ¿de qué lo Pues, vas a hacer? ¿De madera? ¿Con cerdas de qué? ¿De qué material? no, y imagínate, suponiendo que se pudiera hacer, ¿cuántos árboles estarían en riesgo? Así es, Ahorita estaba recordando que hubiera sido del Amazonas si no se hubiera inventado el caucho sintético. es correcto. Cuando el caucho natural se estaba acabando la selva, pero Correcto. se inventó el caucho sintético y eso salvó al Amazonas, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno que das, ¿eh? Es correcto. Mira, la madera, acuérdate que uno dice, no, es que mi librero quiero que sea de caoba, que huela a caoba. Así dicen los políticos, ¿verdad? Quiero que sea de madera. Y mi comedor y mis sillas tienen que ser de madera, de roble, de cedro. No. O sea, tenemos que entender que hoy tenemos plásticos maravillosos, imitación madera. O sea, el plástico ha venido a abaratarnos la vida, a hacernosla más fácil, más práctica, más barata, más segura, más higiénica. Ese es el punto. Luego te interrumpí de la economía circular, ¿no? El modelo circular, donde la vida de los productos aumente sustancialmente y puedan reciclarse y reutilizarse a tal punto que se genere la menor cantidad de residuos y se reduzca el impacto ambiental. La economía circular significa la separación en fuente, acopio, reciclaje, reuso y valorización energética. Permite la producción de otros productos a partir de residuos plásticos, en este caso. Bien. Platícanos, ¿en qué consiste esta economía circular? Porque hay unos conceptos que son fundamentales, Carlos. Sí, mira, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que hoy somos 7,800 millones de seres humanos y las proyecciones hacia el 2030 y hacia el 2050, si mal no recuerdo, el 2050 dicen que podemos llegar prácticamente a 10,000 millones de seres humanos. ¿Y qué crees? Ya estamos sobregirados. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad, la biocapacidad del planeta ya fue rebasada en julio del año pasado. Con el análisis de la huella ambiental es que se puede determinar cuántos recursos naturales estamos consumiendo per cápita. Digo, un promedio, ¿no? No es lo Claro, mismo. O sea, me gustó ese mes que pusiste porque fue optimista, porque México yo creo que la rebasó en febrero, Carlos, o marzo. así es. O sea, Entonces, hay países que degradan más el medio ambiente y se acaban sus recursos antes que otros, ¿no? así es. O sea, entonces nosotros ya estamos, de acuerdo con ese análisis, con los 7,800 millones de seres humanos, nosotros ya estamos consumiendo más de los recursos naturales que tiene el planeta. Son finitos. Mira, en el 2030 ya sabemos, ya nos dijo la ONU, en el 2030, que no falta nada, se va a extraer el último gramo de cobre del subsuelo, de cobre. Entonces, mi pregunta es esta, ¿qué va a pasar en 2031 cuando ya no podamos tener más cobre allá en un yacimiento? Entonces, solamente va a haber el cobre que está afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Qué hacer con él? Reciclarlo. Y reciclarlo y reciclarlo. Pero aún así, no va a alcanzar. Entonces, tenemos que ir preparándonos ya a sustituir el cobre. Va a estar muy difícil porque el cobre tiene propiedades, por ejemplo, en los circuitos, en
Nos estamos trabando. Ya tienen que empezar la investigación para desarrollar otros. ¿Y qué crees? Van a ser plásticos. O sea, de hecho son los plásticos los que están avanzando. ¿Por qué? Porque cada día los mejoran tanto, hay tanta tecnología, hay tanta investigación en los plásticos, que seguramente va a haber alguna solución. Este policarbonato ya es un gran avance, ¿eh? Ya está sustituyendo los autos modernos en estos de 2 millones de dólares cada auto, esos especiales que hay, ya usan el policarbonato para todo el auto. O sea, los plásticos pues nos van a sacar hacia adelante. Entonces yo digo, si no entendemos la economía circular, ¿qué es la economía circular? Pues es la obligación que tenemos de reaprovechar y darle ese círculo a todos los materiales. Fíjate, la Unión Europea nos acaba de sorprender, igual que Ámsterdam, ahorita lo digo. La Unión Europea nos acaba de decir hace un mes su nuevo acuerdo verde, New Green Deal, y dice, vamos a ahorrar recursos naturales, vamos a descarbonizar la economía, las economías europeas, y lo vamos a hacer a través de la economía circular y vamos a mejorar las tecnologías de reciclaje. O sea, el mejor vehículo para el aprovechamiento racional óptimo mediante su reaprovechamiento de los recursos naturales, esto está contenido en ese concepto, en la economía circular, en el reuso, reaprovechamiento o reciclaje. No todo puede ser reciclado, pero puede ser reusado. Como bien dijiste, hasta en energía podemos convertir al fin y al cabo el último destino de muchos materiales en energía, cosa que no hacemos en México. Luego, estamos rezagados justamente en reciclado. En México se produjeron 45.65 millones de toneladas de residuos, cifra del 2016. Se tiran más de 20 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos en 1.643 tiraderos a cielo abierto. No se reciclan más del 10% del total de los residuos que genera, y en el caso de los plásticos se reciclan solamente 2 millones de toneladas anuales de las 7 millones que se fabrican al año. Estados Unidos tiene un 35% de reciclaje, Europa alcanza porcentajes hasta el 54%. Luego, no contamos con ninguna planta termovalorizadora, Carlos. ¿Qué es esas plantas? Mira, estas plantas son unas plantas incineradoras, con una incineración normal a 1100 grados, parrillas, pero la diferencia que estas nuevas plantas, que les llamamos termovalorizadoras, tratan las emisiones, o sea, las emisiones de la combustión de esa incineración no salen de la planta, son tratadas, neutralizadas químicamente, sí generan cenizas y generan escorias, pero pues esa es la mejor forma, esa es la más rápida, porque el camino largo es precisamente el que no quiere hacer México, se llama educación, conciencia, educación, infraestructura, y eso es dinero y tiempo. Por eso, el proyecto de la planta termovalorizadora de México, de la Ciudad de México, era una buena idea, pero la doctora Claudia Sheinbaum dice que no es buena idea. Bueno, ella sí sigue tirando sus 8.500 toneladas en los tiraderos allá, en los agujeros del Estado de México. Luego, una excepción es el PET, una prueba de que sí se puede, ¿no? El 73% de los hogares en México se abastece de agua para beber con garrafones o botellas. El 69% considera que esta presentación es más saludable, y para el 4.8% es la única forma de obtener el recurso. La industria nacional de reciclaje PET generó más de 2.900 empleos directos y más de 35.000 indirectos. En México, de 2002 a 2018, se evitó la emisión de casi 20 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto fue posible gracias al acopio de más de 6 millones de toneladas de residuos. Es correcto. Incluso México está el líder de reciclaje del PET, Carlos. Bien. O sea, sí es posible hacerlo. Sí, así es. Entonces, simplemente yo quiero apuntar ya para terminar con Europa. Europa dice, vamos a reciclar más, es la mejor forma de ahorrar recursos naturales. Vamos a bajar emisiones, vamos a reaprovechar todos los residuos. Entonces, hay que estar en el reciclaje. No vamos a dejar de usar los plásticos. Y nada más me faltó decir que la economía de la dona era la huella ambiental, la renaturalización, la economía circular con su reciclaje, y me faltó un tema. Se llama eficiencia energética.
eficiencia energética. O sea, Platícanos eso de la eficiencia tenemos, energética. la eficiencia energética es, tenemos que entender que también ya no podemos seguir dilapidando tanta energía. Entonces, tenemos que cambiar también nuestra forma de consumo energético. O sea, no debemos consumir tanta energía. O sea, vamos a tener que reeducarnos para poder avanzar como especie. Eso que dicen los holandeses, esto de la dona, esta economía de la dona, dice que vamos a escoger los alimentos que consuman menos agua. Ay, caray. Y están ya implicando que dejemos de comer carne. O sea, ya están ellos en eso, en que debemos dejar de comer carne. Vamos a dejar de usar algodón, por ejemplo. El algodón es lo más caro que hay hoy. Tenemos que olvidarnos del algodón. Y tenemos que olvidarnos del bistec, de la carne. No sé si podamos, porque ahí está la soya, pero también consume agua. Entonces, el chiste es que entendamos que podemos cambiar y que podemos usar menos recursos. A lo mejor tendríamos que cambiar de algunos gustos o de algunos gustos que nos damos. Digo yo gustos, ¿verdad? Porque si nosotros comemos lo básico y podemos estar sanos y así ayudamos a que la especie siga hacia el futuro, pues me parece que es inteligente, ¿no? Debemos demostrar que somos una especie inteligente, ¿no? Pues sí. Finalmente, podemos decir, prohibir el plástico, Carlos. Así es. Prohibido prohibir el plástico. En lugar de O prohibir, se sea, deben aplicar las leyes ambientales e implementar el modelo de economía circular. ¿Estás de acuerdo? es correcto, esto que dices está muy bien, es cierto, eso es. Pero los gobiernos no lo hacen. Para los diputados locales, que muchos de ellos no fueron ni a la preparatoria, se les hace muy fácil prohibir la bolsa, el popote o los desechables en lugar de cumplir con nuestras propias normas, en lugar de ir a la separación y aprovechamiento, al acopio, al reciclaje, al reuso y a la valorización energética, que es lo que hace todo el mundo. Pero México no lo quiere hacer. México quiere seguir con sus mugrosos tiraderos, con sus pepenadores y con toda esa enfermedad. Hay todo un círculo de enfermedades alrededor de los tiraderos que es, bueno, es una cosa denigrante. Desafortunadamente los mexicanos no van a los tiraderos, no conocen los tiraderos. A mí me gustaría que los niños de primaria, a los 7 años, los llevaran al tiradero para que cuando digan, oye, ¿y esto qué es? Pues esto somos nosotros. Pues esta es la forma en la que el gobierno municipal maneja los residuos, a pesar de que tenemos una norma, la 083, a pesar de que tenemos una ley de residuos desde el 2004, y a pesar de que la propia federación está recomendando separación, aprovechamiento, reciclaje, reuso y valorización energética, pero no hacen caso. Entonces yo ya estoy proponiendo que la federación tiene que intervenir, si no, no lo vamos a resolver. Si seguimos dejando en manos de los ayuntamientos, en el caso de México, de estos municipios, no vamos a resolverlo. Necesitamos que sea la federación la que ponga orden, regule, primero que derogue todas las prohibiciones, porque eso no va a resolver nada. A ver, otra cosa. ¿Cómo que el 2 de enero aparecieron en México bolsas de polipropileno chinas? ¿Cómo que chinas? Pues en México sobra capacidad para producir también esas reusables que hoy están prohibidas. Acuérdense que hoy no podemos usar de papel reusables de polipropileno y mucho menos de algodón. Entonces, ¿qué está pasando? Que fue una moda en la que los diputados, pues, ¿qué van a saber de economía circular? ¿Qué van a saber los diputados de esto? Por eso nosotros pedimos que sea la federación la que ordene este caos y que entremos ya de una vez por todas a la nueva forma. Yo ya propuse 40,000 centros de acopio. Oílo bien, 40,000 centros de acopio en 200 ciudades del país, mayores de 60,000, 70,000 habitantes. De manera que yo creo que sí lo podemos hacer. Lo único que entregaríamos a los servicios de recolección sería la fracción orgánica en bolsas de plástico. La fracción orgánica, para que vayan a unos nuevos centros de aprovechamiento donde se va a producir composta. Pues la Ahora, ¿qué biomasa, vamos a ¿no? hacer con los no reciclables? Requerimos la biomasa ahí, ¿no? Para eso están los orgánicos, ¿no? Sí, es correcto. Tenemos que regresarla. ¿De dónde sacamos los chiles, las cebollas y los jitomates? Pues del suelo. Del suelo. Pues tenemos que regresar esa materia orgánica.
Y se Eso se requiere, hace. Los se chinos requiere, tienen se 15,000 años haciéndolo, nada se más. requiere impulsar toda una industria del reciclaje, Carlos. Hay una beta todavía muy Así es. virgen ahí, ¿no? Se requiere voluntad política, ¿sí? De los gobiernos, sobre todo del gobierno federal. Ahora bien, esos 40,000 centros de acopio a donde nosotros vamos a llevar lunes, miércoles y viernes de todas las semanas, vamos a llevar nuestros plásticos. Pues muy bien, Carlos. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, pues se nos acabó el tiempo, Carlos. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Creo que todavía quedaron muchos temas en el tintero. Y bueno, pues vamos a regresar a estos temas y otros. Y pues pensamos invitar para otros temas que siguen candentes, Carlos. Creo que no me Con mucho escuchas. gusto, claro que sí, Enrique. Bueno, amigos. Sí te escucho, un poco cortado, pero sí te escuché. Amigos, les agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Espero que este tema les haya motivado y creo que hemos aprendido mucho. Y pues ya tenemos otra visión ya del plástico. Los esperamos el próximo miércoles para que nos acompañen para otro tema que resultará de su interés. Hasta la próxima. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por Astele. Astele.tv. Astele.tv.